Tengo 82 años y hay una cosa que no he dicho a nadie. No por vergüenza, sino porque no supe decirla sin que sonara a excusa. Y a mi edad ya no hay tiempo para eso. Fui médico de guerra, 31 años entre campos de batalla y hospitales de campaña. Estuve en lugares que nadie sabría señalar en un mapa. Salvé vidas que no deberían haber sobrevivido y perdí otras que merecían seguir. Pero hay una pérdida que no se parece a ninguna de las demás. Es la única de la que todavía no puedo hablar más de 3 minutos sin tener que parar. Mi nombre es Emile. Nací en Lyon en 1942, en plena ocupación, aunque de eso no recuerdo nada. Lo que sí recuerdo es haberme criado con la idea de que servir era lo más noble que podía hacer un hombre. Mi padre fue médico rural, mi abuelo también. No era una profesión en mi familia, era una identidad. Éramos los que llegaban cuando nadie más podía llegar. Éramos los que se quedaban cuando los demás huían. Estudié medicina en París. Terminé con honores. Me casé con Marguerite cuando tenía 27 años, una mujer de Bordeaux con el pelo oscuro y una paciencia que yo nunca supe merecer del todo. Al año siguiente nació nuestro hijo. Lo llamamos Antoine. Antoine, voy a necesitar un momento antes de seguir hablando de él. Cuando Antoine tenía 3 años, recibí mi primera asignación militar seria. No era la primera vez que servía, pero sí la primera vez que me iba por más de 6 meses. Marguerite lo entendió. Siempre entendía. Eso era parte del problema, que ella entendía demasiado bien y yo usé ese entendimiento como permiso para seguir yéndome. Recuerdo la mañana que me fui. Antoine estaba dormido todavía. No lo desperté porque pensé que sería más fácil para él. Ahora sé que fue más fácil para mí. Salí de puntillas, cerré la puerta despacio y subí al coche que me esperaba abajo sin mirar hacia las ventanas. Eso fue en 1972. Durante los siguientes 20 años, estuve más tiempo fuera que dentro. Angola, el Líbano, Bosnia, Chad, lugares donde la medicina de guerra no se parece en nada a la medicina que uno estudia, donde tienes que tomar decisiones en segundos que en un hospital normal llevarían horas de consulta, donde aprendes a separar la emoción del procedimiento porque si no lo haces, pierdes al paciente y probablemente también te pierdes a ti mismo. Esa separación me salvó muchas vidas ajenas y me costó la mía propia sin que yo lo notara. Cuando volvía a casa, entre misión y misión, encontraba a Antoine un poco más alto, un poco más distante, con una mirada que tardaba 2 o 3 días en abrirse del todo. Y yo lo interpretaba como cosa de niños, luego de adolescentes, luego de jóvenes. Siempre había una explicación razonable para la distancia. Siempre había una razón por la que aquello era normal. Marguerite me lo dijo una vez. Una sola vez, con mucha calma, sin levantar la voz. Me dijo que Antoine había dejado de preguntar cuando volvía a papá, que había dejado de preguntar hace ya un tiempo, y que eso le parecía más preocupante que cualquier berrinche. Yo le dije que era una buena señal, que el niño estaba madurando, que aprendía a ser independiente. Ella no respondió. Se levantó, recogió los platos y se fue a la cocina. Tardé 15 años en entender lo que quiso decirme con ese silencio. Antoine creció siendo un chico serio, estudioso, ordenado. Tenía amigos, pero pocos. Era de los que prefería la biblioteca al patio, de los que terminaban los trabajos antes de tiempo, de los que no daban problemas. Y eso yo lo tomaba como un logro de crianza, sin haber estado presente para criarle. A los 18 años me dijo que quería estudiar medicina. Sentí algo que interpreté como orgullo. Ahora creo que era alivio. Alivio de que al fin teníamos algo en común, algo sobre lo que hablar, un terreno compartido después de todos esos años de distancia. Estudió en Lyon, igual que yo. Se graduó con honores, igual que yo. Y cuando empezó su residencia en cirugía general, yo ya estaba en mis últimos años de servicio activo, viejo para los estándares militares pero todavía útil, todavía capaz, todavía convencido de que lo que hacía era lo más importante que podía hacer. Nos veíamos en las Navidades, a veces en agosto. Hablábamos de medicina porque era lo único que sabíamos hablar sin que apareciera el silencio incómodo.
Yo le daba consejos que él escuchaba con educación y raramente aplicaba. Él me contaba casos clínicos y yo asentía con la autoridad de quien ha visto más campo que quirófano. No éramos padre e hijo. Éramos dos médicos con el mismo apellido que compartían una mesa una vez al año. Marguerite murió en 2003. Un infarto fulminante. Tenía 61 años. Estaba sola en casa cuando ocurrió. Yo estaba en Ginebra, en una conferencia sobre medicina humanitaria. Recibí la llamada de Antoine a las 10 de la mañana. No voy a describir esa llamada. No puedo. Lo que sí voy a decir es que en el funeral, cuando Antoine y yo estuvimos solos un momento junto a su ataúd, él me miró y me dijo algo que no esperaba. Me dijo, en voz muy baja, sin rabia, sin drama, con esa calma suya que a veces me resultaba imposible de leer. Papá, ella te esperó toda la vida. No respondí. No supe qué decir, y él no esperó respuesta. Se alejó para recibir a otros familiares y yo me quedé ahí, de pie, con traje oscuro, con mis 71 años de médico condecorado, completamente solo delante del ataúd de la mujer que había construido una vida entera alrededor de mis ausencias. Después de la muerte de Marguerite, Antoine y yo hicimos un intento honesto, creo. Nos llamábamos con más frecuencia. Yo fui a Lyon a verle operar una vez, y él me invitó a cenar después. Hablamos hasta la medianoche. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en 30 años. Salí de ese restaurante pensando que algo había cambiado, que era posible construir algo todavía. Y luego pasaron los meses, y las llamadas se fueron espaciando. Y yo me dije que ambos éramos personas ocupadas, que la vida era así, que ya habría tiempo. Siempre me dije que ya habría tiempo. Antoine tenía 43 años cuando empezó a sentirse mal. Al principio lo atribuyó al cansancio. Era cirujano jefe en su hospital. Trabajaba 70 horas semanales. Dormía poco. Cualquier médico en su posición habría hecho el mismo diagnóstico para sí mismo. El cansancio es la primera mentira que nos decimos los médicos cuando el cuerpo empieza a hablar. Cuando fue a hacerse las pruebas, ya era tarde. Cáncer de páncreas. Estadio 4. Metástasis hepática. Me llamó él mismo para decírmelo. Con la misma voz calmada de siempre. Me dio el diagnóstico con precisión clínica. Me explicó el estadio. Me habló del pronóstico sin rodeos. Como si me estuviera informando sobre un paciente. Como si lo hubiera aprendido de mí. Y quizás lo había aprendido de mí. Esa manera de poner distancia entre la emoción y el hecho. Esa manera de hablar de las cosas terribles con voz de médico para no tener que hablar de ellas con voz de persona. Los meses siguientes los pasé en Lyon. Dejé todo y me fui a Lyon. Alquilé un apartamento a 10 minutos de su casa y estuve allí cada día que él me dejó estar. Que no fueron todos. Antoine era un hombre que sabía proteger su espacio, y había días en que simplemente me decía que estaba cansado y prefería descansar solo. Y yo me iba. Y me sentaba en ese apartamento pequeño, y pensaba en todos los años en que yo había sido el que prefería estar solo, o prefería estar lejos, o prefería estar en cualquier otro sitio que no fuera donde él estaba. El karma no siempre llega de la forma que uno espera. A veces llega como un reflejo. Tu hijo convirtiéndose en la versión adulta de la distancia que tú le enseñaste. Hubo una noche, unas semanas antes del final, en que Antoine tuvo una crisis. Fiebre alta, dolor severo, complicaciones que requerían intervención inmediata. Lo llevaron al hospital donde él mismo había operado durante años. Fue una de esas situaciones donde el protocolo dice que el familiar debe esperar fuera, donde los médicos se convierten en paciente y el padre con 50 años de experiencia se convierte simplemente en un viejo en una silla de plástico en un pasillo. Pero aquella noche el jefe de guardia era un hombre que había sido residente de Antoine. Un chico joven, serio, que me conocía de haberme visto alguna vez en el hospital. Y me dijo, en voz baja, que si quería podía quedarme dentro. Que lo entendería. Entré. Y lo que vi no era mi hijo el cirujano. No era el hombre serio y ordenado que había aprendido a mantener todo bajo control. Era Antoine. Mi Antoine.
El niño de 3 años al que no desperté aquella mañana de 1972 porque pensé que sería más fácil para él. Estaba consciente. Me miró cuando entré. Y no dijo nada durante un momento largo. Luego me dijo, con mucho esfuerzo, con la voz apagada por el dolor y los medicamentos, algo que no esperaba escuchar. Me dijo que se alegraba de que estuviera ahí. Solo eso. Me dijo que se alegraba de que estuviera ahí. Y yo, que había pasado 30 años operando en condiciones que habrían paralizado a cualquier hombre normal. Yo, que había tomado decisiones de vida o muerte sin que me temblara el pulso. Yo, que había aprendido a separar la emoción del procedimiento como quien separa el agua del aceite. Yo me senté en la silla junto a su cama y no pude hacer absolutamente nada. No pude hacer nada porque no había nada que hacer. No había procedimiento. No había protocolo. No había bisturí ni medicamento ni técnica que sirviera para lo que estaba pasando en esa habitación. Lo que estaba pasando en esa habitación era simplemente un padre y un hijo, demasiado tarde, en el único lugar donde los dos habían decidido finalmente quedarse. Antoine murió 6 semanas después. Murió un martes por la mañana, con poca luz entrando por la ventana, con el sonido de los monitores que los dos sabíamos leer perfectamente y que los dos sabíamos que esa madrugada habían empezado a decir lo que no queríamos escuchar. Estaba con él. Eso es lo único que puedo decir que hice bien al final. Estaba con él. Después del entierro, volví al apartamento de Lyon. No a París, donde vivía. No a ningún lugar conocido. Me quedé en Lyon durante 2 meses, en ese apartamento pequeño con olor a humedad y las ventanas que daban a una calle donde los niños jugaban por las tardes. Me sentaba junto a la ventana y los miraba. Y pensaba en Antoine con 3 años, con 7, con 12. En todas las tardes que no había estado para verle jugar. En todas las veces que había elegido estar en otro sitio porque lo que hacía allí era importante. Porque salvar vidas era importante. Y lo era. No voy a mentir y decir que no lo era. Pero hay una diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente. Y yo pasé 30 años confundiendo las dos cosas. Trataba a mi familia como si fuera algo que podía atender después, cuando terminara lo urgente. Y lo urgente nunca terminaba. Lo urgente siempre se renovaba. Siempre había otra misión, otra crisis, otra razón por la que ese no era el momento de quedarse. Y mientras tanto, mi hijo crecía sin mí. Y aprendía solo lo que yo le podría haber enseñado. Y se construía a sí mismo con los materiales que tenía disponibles, que no incluían demasiada presencia de su padre. Hay algo que los médicos de mi generación no aprendimos en ninguna facultad. Nos enseñaron a diagnosticar, nos enseñaron a operar, nos enseñaron a manejar el dolor ajeno con eficiencia y distancia profesional. Pero nadie nos enseñó que esa misma distancia, si se vuelve un hábito, si se convierte en la manera por defecto de relacionarse con el mundo, te va vaciando por dentro tan despacio que no lo notas hasta que un día te sientas junto a la cama de tu hijo enfermo y te das cuenta de que no sabes cómo ser simplemente su padre. No su médico, no su colega, no el hombre que le da consejos clínicos con autoridad. Su padre, solo su padre, el hombre que debería haber estado ahí. Tengo 82 años. Vivo solo en París. Tengo una hija adoptiva en Canadá, la hija de mi hermana, con quien hablo por teléfono una vez a la semana y que es la persona en este mundo que más cerca está de ser mi familia. Tengo colegas que me respetan. Tengo una carrera que, objetivamente, hizo cosas buenas en el mundo. Hay personas vivas hoy que no estarían vivas si yo no hubiera estado en ciertos lugares en ciertos momentos. Todo eso es verdad. Y también es verdad que cuando llega la noche y el apartamento está en silencio, ninguna de esas cosas me hace compañía. Nadie me va a llamar mañana. No porque no tenga conocidos, sino porque la diferencia entre tener conocidos y tener a alguien que te llame porque simplemente quiere saber cómo estás es exactamente la diferencia entre la vida que construí y la vida que podría haber construido. Si hay algo que he aprendido en estos 82 años que me gustaría pasarle a alguien más joven, no es ningún consejo sobre la carrera, ni sobre la medicina, ni sobre cómo tomar decisiones bajo presión. Todo eso lo puedes aprender. Todo eso tiene libros y cursos y mentores.
Lo que no tiene el libro es esto. La presencia no se recupera. El tiempo que no estás en la vida de las personas que amas no vuelve. No hay manera de compensarlo después. No hay logro, por grande que sea, que llene el espacio que dejaste mientras estabas ocupado siendo importante en otro sitio. Tu hijo no va a recordar el año que salvaste a 40 personas en Bosnia. Va a recordar que no estabas en su primera comunión, o en su graduación, o en esa tarde de un martes cualquiera en que necesitaba hablar con su padre y llamó, y no contestaste porque estabas en quirófano o en una conferencia o simplemente porque estabas demasiado cansado para estar presente. Y lo más cruel de todo es que cuando lo entiendes, cuando finalmente lo ves con claridad, es precisamente cuando ya no puedes hacer nada con ese entendimiento. Yo lo entendí cuando Antoine tenía 43 años y me estaba hablando de su diagnóstico con voz de médico porque era la única voz que los dos habíamos cultivado entre nosotros. Yo lo entendí cuando me dijo que se alegraba de que estuviera ahí y yo me di cuenta de que ese debería haber sido el estado natural de las cosas durante 40 años y no un momento de excepción al final. Yo lo entendí cuando lo enterré y caminé solo detrás del ataúd de mi propio hijo y no hubo nadie a quien agarrarme porque la única persona que podría haber estado ahí era Marguerite, y ella se había ido primero. Lo entendí demasiado tarde para Antoine. Eso es algo con lo que vivo cada día y con lo que moriré, porque no hay otra opción. No hay perdón que arregle eso. No hay paz completa que venga de haberle fallado a tu propio hijo. Solo hay la posibilidad de ser honesto al respecto, de no pretender que todo fue necesario y justificado, de admitir que tomé decisiones y que esas decisiones tuvieron un costo que pagó a alguien que no las tomó. Eso es lo único que puedo hacer ahora. Ser honesto. Y hablarle a quien me escuche de esto no para que me compadezca, sino porque si hay alguien escuchando que está en ese punto de su vida, que está eligiendo entre estar y no estar, entre quedarse y marcharse, entre la llamada que haces ahora y la llamada que dices que harás mañana, quiero que sepa lo que hay al final de ese camino. No hay medalla suficiente. No hay reconocimiento suficiente. No hay logro profesional que se siente contigo en el silencio de las noches cuando tienes 82 años y el apartamento está vacío y la persona que más querías en el mundo ya no está para que le pidas perdón. Antoine merecía más. Marguerite merecía más. Y yo era perfectamente capaz de dárselo y elegí no hacerlo. No de golpe. No con maldad, sino despacio, decisión a decisión, ausencia a ausencia, hasta que la distancia fue tan grande que ninguno de los tres sabíamos ya cómo cruzarla. Eso es lo que quería decir. No sé cuánto tiempo me queda. A los 82 años uno empieza a hablar con el tiempo de otra manera. No como algo que se tiene, sino como algo que se va terminando. Y cuando uno siente eso, hay cosas que no puedes seguir guardando. Esta era una de ellas. Si esto que he dicho le sirve a alguien, bien. Si no, también está bien. Ya no lo digo para que sirva. Lo digo porque era lo que quedaba por decir. Porque Antoine se merece que alguien lo diga en voz alta. Porque Marguerite se merece que yo reconozca en voz alta que ella tenía razón. Que lo supo siempre. Que esperó toda la vida. Y porque yo, a los 82 años, soy finalmente capaz de decir, sin voz de médico y sin distancia profesional, que me equivoqué, que lo amaba, que lo sigo amando, y que ojalá hubiera estado ahí.